Qué bendición es poder estar aquí delante de ustedes para compartir la palabra del Señor, ¿verdad? He rogado al Señor para que yo pueda ser clara, que me dé a entender. Había un hermano en nuestra iglesia que se ponía a dar unas explicaciones cuando habían juntas de caballeros y decía, bueno, si ustedes no me entienden, yo me entiendo. Este no es el caso, ¿verdad? He rogado al Señor para que sea Él que nos dirija, que hable a través de mi persona a usted, porque yo sé que no es solo por venir, venimos con necesidades, venimos para que el Señor sea quien nos hable, y yo sé que ante tantas dificultades Él está con nosotros. Yo quiero suplicarles, hermanas, que se pongan de pie. El título de esta meditación, pequeña conferencia, llámale como usted quiera. Yo no soy conferencista, pero si el Señor me ha puesto aquí, que sea el Señor quien me use. Amén. Este título es una medida para cada prueba. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos. Vamos a ver Romanos en el capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al 5. Amén. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote tanta misericordia, porque en todo momento comprobamos, sabemos, por esa confianza tan grande, Señor, que hemos puesto en ti, que tú estás con nosotros. Dirige este momento, Señor, y te pido por cada una de mis hermanas que están aquí. No conozco sus dificultades, pero sé que muchas de nosotros estamos pasando por pruebas grandes. A veces no las decimos por temor, pero tú las conoces, Señor. Así que te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, hablando a cada una de ellas. Padre, dirige este momento desde el principio al fin. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Pueden tomar sus asientos, hermanas. Una medida para cada prueba. Me encantó uno de los coros que estaban cantando mis hermanas. Como son coros nuevos, ¿verdad? Es difícil que se le queden todo, pero qué hermoso es saber que Dios está siempre con nosotros y es bueno alabarle en todo momento. Hermanas, nadie de nosotras está exento de ser probado. Todos, tarde o temprano, vamos a ser probados. Y no es porque Dios quiere ver qué tanta fe tiene mi hermana, cuánto puede aguantar, sino porque quiere que nosotros aprendamos a conocer, a entender la capacidad que Él ya nos ha dado por medio de su gracia, por medio de su misericordia. Solamente por eso nosotros vamos a entender entonces cuánto podemos soportar. Y vamos en esta ocasión, vamos a hablar sobre 3 puntos. Vamos a hablar en primer lugar de la realidad de la justificación, la reacción ante las tribulaciones, el resultado de la tribulación y una medida para cada prueba. Vamos a hacerlo rápido porque siempre el tiempo se
se nos va apresurando mucho y no nos damos cuenta que tenemos que terminar. La realidad de la justificación. En Romanos 5:2, como nuevamente lo leímos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo venimos a Jesucristo, ¿alguna vez ustedes oyeron la manera de que evangelizaban algunas personas? Yo me acuerdo que algunas personas decían: venga Jesucristo y su problema se resuelve. Venga Jesucristo y se acabó su problema. Va a tener dinero, va a tener no va a tener nada de dificultades. Usted venga a Jesucristo y todo está resuelto. No es así. Usted viene a Jesucristo, cuando usted viene a Jesucristo, Él nos justificó. Él nos dio una paz absoluta. Inmediatamente que recibimos a Jesucristo, nosotros recibimos esa paz. Una paz con Dios. Juan 16:33, lo voy a leer, dijo así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz que Dios nos dio cuando usted y yo venimos a Jesucristo es una paz absoluta. Y no es la eliminación, hermana. Quiero que entienda esto. No es la paz de Dios, no es la eliminación de los problemas en nuestra vida, sino es el aumento de su poder para entender y poder llevarlos, cada uno de ellos. En otras palabras, no es la ausencia de las dificultades, sino es la presencia absoluta de nuestro Dios en nuestras vidas. ¿Entendió? No es que nos van a desaparecer los problemas, sino es esa la gracia que nosotros encontramos en Él y que sepamos siempre que Él está con nosotros. Ahora, recibimos paz para con Dios. La paz de Dios, paz para con nosotros mismos. Una vez estaba yo inquieta. Usted se da cuenta que a veces no tiene problemas, pero de repente se siente inquieta, se siente que está preocupada. Yo a veces le digo a mi esposo: yo me siento preocupada, pero yo no sé por qué. Ya pagamos la casa, ya pagamos esto, estoy bien en el trabajo, pero tengo una preocupación. Cuando a veces pasan esas cosas, hermana, nosotras que leemos la palabra todos los días y que nos alimentamos de ella, nos acordamos de las promesas que Dios tiene para con nosotros. En Isaías, en el capítulo 26, el versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. Entonces yo dije: bueno, un momentito, pero yo ¿por qué me siento intranquila? Pero yo ¿por qué me siento preocupada? Si es una promesa, si mi pensamiento, si mi andar es constantemente con el Señor, Él va a tener cuidado y Él, tengo esta paz que sobrepasa cualquier entendimiento, y dice: en ti he confiado, Señor. Entonces, ¿por qué voy a temer? De ninguna manera. Entonces, esa paz que viene de Dios está siempre en nosotros. Paz para con los demás. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos. Con todos. No solamente con el que me cae bien. No solamente voy a procurar la paz en mi casa, voy a procurar la paz en el trabajo. Cómo nos llevamos con nuestros compañeros. Si hay compañeros que son a veces difíciles, a mí me ha tocado. Y sin embargo, he tenido que orar y pedirle: ay, Señor, dame paz, y que yo pueda transmitir esa paz a los demás. Seguid la paz con todos. La paz con los demás, hermanos, este es un mandato. Está el Señor diciéndonos: buscadla, seguid esa paz. Nos exhorta a que nosotros procuremos una buena armonía con los demás.
A veces, incluso en la iglesia, a veces no tenemos paz con nuestros propios hermanos. ¿No es cierto? Les digo porque a mí también me ha pasado, hermanas. Estoy hablando porque yo sé que a veces es difícil procurar esa paz con los demás. Pero si el Señor nos lo ha dicho, seguid la paz con todos y la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender y seguir ese mandato de Dios. Esto nos hace permanecer firmes y regocijarnos en el Señor. En segundo lugar, tenemos la reacción ante las tribulaciones. ¿Cuál es nuestra reacción ante la tribulación? Las tribulaciones, hermanas, o las pruebas, las dificultades, llámele como quiera llamarle. Es fácil que nos desestabilicen cuando usted y yo no estamos preparados. Es fácil desestabilizarnos y cuesta mantenerse a flote. Tenemos problemas de diferentes maneras, problemas con nuestros esposos, problemas que tenemos que tolerar, muchas cosas que no queremos, pero es necesario continuar porque la paz que nos está llamando el Señor con nuestras familias. Tenemos dificultades con nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos no nos entienden y no nos obedecen. Y entonces también tenemos problemas con ellos. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Hay un objetivo. Hace un tiempo, recuerdo esto, hace unos 12 años, yo cuido niños, ese es mi trabajo, a eso me dedico. Y me llamó uno de los amigos de mi patrona y me dice, ¿vas a ir a caminar con los niños? Y le dije yo, sí. Dice, voy a ir contigo. Es el cuñado de era el cuñado de mi patrona. Y entonces me dice, voy a ir contigo. Este es un bombero, hermanas. ¿Ok? Les voy a decir por qué les digo es un bombero. Porque yo dije, ay, ¿cómo voy a hacer para mantenerme al ritmo de esta persona? Vamos a caminar bastante. Llevamos a los niños a un lugar donde íbamos a caminar. Dije, pues no me voy a dejar, voy a caminar. Entonces, lo que me dio risa es porque después yo no me dejé, ¿verdad? Me puse a la par del bombero. Y después le dice él a mi patrona, ¿has ido al caminar alguna vez con Ana? Y le dijo ella, no he ido. Me costó seguirle el paso. En ese tiempo yo iba mucho al gimnasio y estaba en forma. Pues entonces el objetivo de las tribulaciones y las pruebas son el gimnasio espiritual. Esta es quien la va a poner fit, es quien la va a poner en forma cuando usted necesite en ese preciso momento saber qué hacer ante la prueba, saber qué hacer ante la tribulación. La palabra, cuando nosotros la escudriñamos, cuando nosotros dependemos de ella, cuando nosotros estamos en constante comunión con el Señor, esa es la que nos afirma y nos provee una convicción para que usted y yo esté preparada. No es fácil, hermana, no va a ser sencillo si usted no se pone en forma, si usted no busca a Dios de corazón, si usted no suplica esa sabiduría que solo viene de Él, si usted no le pide, va a ser difícil, va a estar desestabilizándose todo el tiempo, porque la oración y la palabra son las que nos ponen en forma. Yo recuerdo cuando estaba pequeña, íbamos a la iglesia pues todos los días, allá de domingo a domingo. Y siempre para comenzar leíamos un salmo, siempre. A mí se me hacía aburrido, estaba pequeña.
Pero hoy de vieja, ¿cómo dice la palabra? Instruye al niño en su camino. Yo estaba chiquita, esta era una niña y se me hacía aburrida, pero dice cuando sea grande o cuando sea viejo, en otras palabras, no se apartará de él. Esta palabra es, hermana, la que la va a sustentar, la que la va a alimentar cuando usted no sabe qué hacer. Entonces es que va a acordarse de, oh, sí, ahora recuerdo, Señor, tú guardarás en paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Un momento, Señor, yo dependo de ti, yo dependo de ti, tú eres mi fortaleza. Debemos de gloriarnos en las tribulaciones. Amén. Veamos qué dice, vámonos a Filipenses. Vamos a Filipenses 4 y vamos a leer 4 y 5. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Usted entiende esto, hermana? El Señor está cerca, no está lejos. Cuando Pablo escribió esta epístola, esta carta a los filipenses, ¿dónde estaba Pablo? Estaba en la cárcel. Yo no me imagino cómo lo tenían, pero estaba en la cárcel. No estaba alguien puede regocijarse desde la cárcel y estar dándole palabras de ánimo a una persona que esté fuera. No, ¿verdad? Sino que está, por favor, vení a verme, porque me hacen falta mis hijos, dice el papá, o porque me hace falta esto, o ven a verme, no me olviden. Pablo no estaba en esa situación. Pablo les dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El Señor está cerca. Cuando Pablo les dijo, el Señor está cerca, no estaba hablando de su segunda venida. No les estaba diciendo, no se preocupen, algún día Jesucristo va a regresar por nosotros. El Señor está cerca. ¿Alguna vez usted ha querido o ha sentido esa presencia del Señor cerca de usted? ¿Alguna vez la ha experimentado cerquita de usted? Que usted diga, no, Él está aquí conmigo. Les voy a contar este testimonio. Hablo de mí porque soy la que me conozco. Estaba preparándome para ir a la iglesia. Un día domingo. Nos arreglamos bien, ¿verdad? Mi hija estaba arreglándose conmigo, solía venir a arreglarse ahí a mi recámara. Me quedé viendo en el espejo y le dije, Señor, yo no quiero ir. Esto es demasiado para mí. Esto no lo aguanto. Yo no quiero ir. Y no podía llorar porque mi hija se estaba arreglando junto conmigo. Estaba pasando una situación muy difícil. Mi teléfono lo tenía en el tocador así y de repente entró un mensaje. Era la esposa de un pastor, de una amiga, esposa de pastor, y me dijo, sierva, yo no sé por lo que estás pasando, pero en este momento estoy orando por ti. El Señor está cerca. Él sabía. Entonces, cuando usted enfrenta esa dificultad tan grande, acuérdese, no es que el Señor va a venir por supuesto, pero el Señor está en medio de usted, está en ese problema, está siempre está con usted. Ahora bien, si nosotros queremos tener una buena salud espiritual, encontraremos el gozo del Señor en el Señor y no en las circunstancias. Pablo no se regocijaba por estar en la cárcel. ¿Quién se va a regocijar por estar en la cárcel? ¿Quién se va a regocijar en medio de una situación difícil, familiar, enfermedad, una enfermedad terminal? ¿Quién se va a regocijar en medio de ello? Yo creo que entonces seríamos masoquistas si lo hiciéramos.
No, nos regocijamos en medio de las circunstancias, porque el Señor está con nosotros. Entonces, regocijarnos en medio de la tribulación, no podemos, pero sí nos podemos regocijar en el gozo que es el Señor y no en las circunstancias, porque las circunstancias cambian. Hoy pueden ser una cosa, mañana son otras cosas, pero quien no cambia es Jesucristo. Él nunca cambia. ¿Qué dice la palabra? El Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El mismo que ayudó a todos aquellos que están en esta palabra, el mismo que ayudó a nuestros padres, es el mismo con nosotros y Él no cambia. ¿Cuál es el resultado de la tribulación? Sigamos otra vez, como esta está basado en Romanos, vamos a ver nuevamente Romanos 5, el resultado. Lo leemos nuevamente, vamos a leer nomás el capítulo 5, del capítulo 5, el versículo 4, dice: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. La paciencia produce un carácter fuerte, un carácter aprobado. Cuando estaba pensando en un ejemplo, porque nosotros entendemos más por el ejemplo y podemos hablar demasiado, pero tal vez no nos van a entender. Pero yo sé que usted ha pasado por problemas serios, por dificultades grandes, pero a alguien habrá enfrentado alguna prueba como la que pasó a Abraham. Dios le prometió a Abraham un hijo, ¿cierto? Se lo prometió, pero Abraham ya estaba viejo. Sara estaba vieja y ya no podía tener hijos. Era algo difícil, era algo difícil de creer. Quiero que leamos Romanos 4, 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Dios le prometió un hijo a Abraham, Dios se lo da. Pero de repente le dice Dios: ¿sabes qué, Abraham? Yo te di un hijo, pero cambié de opinión. Ahora quiero que me devuelvas la bendición. Era así. Ahora quiero que me devuelvas la bendición. Yo me pregunto qué habrá hecho Abraham. Ha de haber dicho, porque pues la Biblia no nos lo dice, ¿verdad? Pero se ha de haber puesto a pensar, bueno, Él me dijo que me va a dar, yo voy a ser padre de muchas naciones por medio de mi hijo, y ahora me lo está pidiendo. Bueno, yo se lo voy a dar. Él confió. Entonces, esta esperanza no avergüenza, sino que produce algo grandioso. Muestra el amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Este carácter, la prueba que estaba pasando a Abraham, era una esperanza bienaventurada. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa creer contra esperanza? Cuando yo leía este versículo, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Y me puse a pensar en eso. ¿Qué es creer en esperanza contra esperanza? Qué raro está esto, pero difícil, pero no. Nos enseña a mantener una fe firme en las promesas divinas, en las promesas que Dios ha hecho para con nosotros. Incluso cuando la realidad lógica o las circunstancias adversas indican lo imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? De ninguna manera, nada hay imposible para Dios.
Abraham, hermanas, se basó en la fidelidad de Dios y no en sus posibilidades humanas. Cuando Dios le prometió ese hijo a Abraham, ¿había alguna posibilidad humana? No había ninguna. No tenía ninguna esperanza, pero él creyó a Dios. Y dice la palabra de Dios en Hebreos que eso le fue contada por justicia. Nosotros debemos de creer a Dios en esas promesas firmes que tiene para con nosotros, a pesar de que el pronóstico sea algo diferente, sea algo imposible, porque para Él no hay nada, absolutamente nada imposible. Amén. Y ahora veamos esto, una medida para cada prueba. Yo recuerdo hace años, fuimos con mi esposo a un lugar, lo invitaron a predicar a un lugar y era una casa, porque era un servicio en un hogar, era en una casa y nos recibió una anciana muy, muy contenta, la anciana muy feliz de tenernos en esa casa. Y llevábamos a una pareja, amigos de nosotros, y nos dice, ¿les gustaría tomar algo? Y me le quedé viendo a mi amiga y le digo, un café parece que saliera bien. Suena bien un café, era a las 3 de la tarde en El Salvador, clima tropical, hermano, más de 100, estaba calorosísimo, pero yo quería un café. Y dice mi amiga, sí, un cafecito, ¿verdad? Hermana, cuando nos llevan el café, la ancianita nos llevó el café, nos da aquella taza de café. Y yo con ganas agarro la taza del café, solo faltaba el pan, pero a mí no me hace falta el pan, yo me puedo tomar el café solo. Voy viendo la taza, hermanas, tenía un revoltijo de aceite y el café, y yo me le quedo viendo a mi amiga y le digo, yo no me puedo tomar esto. ¿Cómo voy a pasar esta prueba? ¿Cómo me puedo tomar este café? Es difícil de tomármelo. Y se me queda viendo mi amiga y me dice, pues se lo va a tener que tomar. Y yo, ay, Dios mío, este café no está a mi medida, definitivamente. Ya sé, dije, el servicio lo iban a hacer afuera de la casa y había un árbol frondoso. Entonces pensé, cuando mi esposo diga, cuando lea la palabra y diga, vamos a orar, allí voy a tirar el café en el árbol, así que nadie se va a dar cuenta que no me lo tomé. Hermanas, miren qué problema, porque cuando todo salió, ¿verdad? Mi esposo lee la palabra y dice, inclinen su rostro, vamos a orar. Y yo dije, ahora es mi oportunidad, esta es mi oportunidad de tirar el café. A tirarlo iba y veo que unas personas no estaban orando, sino que me estaban viendo. Ay, Señor, esto sí está difícil. ¿Sabe qué hice? Me tomé el café. Hay pruebas que no vamos a querer pasar por ellas. Jesús mismo dijo, si quieres, Padre, haz que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Ahora bien, la prueba que viene de Dios está hecha a su medida. Y vamos a ir a Corintios, a 1 Corintios 10:13. Amén. ¿Me acompañan ahí? 1 Corintios 10:13. Dice la palabra del Señor, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Escuchó esto? ¿Lo leyó? Las pruebas y las tentaciones son de dos clases. El diablo nos empuja a hacer lo malo y causa tropiezo espiritual. Sin embargo, Dios nos prueba para que hagamos lo bueno y causa así
que estemos firmes en nuestra vida espiritual. Todos atravesaremos situaciones difíciles más de alguna vez. Y vea lo que dice Filipenses. Vámonos otra vez a Filipenses. Vamos a leer el capítulo 4 y el versículo 6. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanas, Dios quiere tener el absoluto control de nuestras vidas. Y por eso Él quiere que usted y yo traigamos nuestras peticiones a Él, sean grandes o pequeñas. Y dice, con acción de gracias, confiando en que Él es poderoso para resolver cualquier asunto. Se dice que un misionero estaba en África, iba por el camino y se encontró con un león feroz. El león lo quería devorar. El misionero le pidió al Señor que lo librara. De hecho, el Señor, por supuesto, lo libró del león. Cuando llegó a su casa y se preparaba para dormirse, había un mosquito en la casa que zumbaba y zumbaba y zumbaba y zumbaba. El mosquito no lo dejó dormir. Toda la noche pasó en vela. Al día siguiente, el Espíritu Santo se ríe de él y le dice: le pediste al Señor que te librara del león, porque era un problema grande que tenías enfrente, pero no se te ocurrió pedirle por el mosquito y no te dejó dormir. ¿Cierto? Así nosotras, hermanas, pedimos al Señor por las cosas grandes, por las cosas que decimos, aquí no tiene salida, aquí no puedo hacer más nada. Y olvidamos las cosas pequeñas. Un simple dolor de cabeza. Estaba compartiendo esto con mi esposo y le estaba diciendo, olvidamos a veces pedirle las cosas pequeñas al Señor. Por ejemplo, yo soy una de ellas. Ahora no, ahora yo le pido por todo. Hasta por camino, por si me voy a caer, por cualquier cosa. Yo le pido al Señor. ¿Por qué, hermanas? Porque es cuando el Señor quiere tener el control completo de su vida, y esa es la única manera. Yo no oraba por un dolor de cabeza que tenía porque decía, bueno, esto me lo puede quitar el Advil. Y si tengo el Advil a la mano, me tomo el Advil y ya no tengo que pedirle al Señor por eso. Venía otra dificultad pequeña y decía, no, bueno, esto. Entonces quiere decir que esas cosas pequeñas usted tiene el control de ellas. Pero usted se da cuenta que Dios quiere tener el control de todo. Entonces, las peticiones al Señor, grandes o pequeñas, deben ser traídas a Él. Y de hecho, por ende, nosotros venimos agradecidas con Él. Amén. Porque Él es quien nos va a dar la salida. Dios prueba nuestra fe. Veamos que dice Primera de Pedro 1. Aquí le puse 17, pero es 7. Quiero ver. Primera de Pedro, el capítulo 1 y versículo 7. Dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios probará nuestra fe. Y Él conoce lo que usted puede aguantar. Hay personas que yo admiro, mujeres que decidieron tener hijos, que les dijeron cuando estaba en el vientre todavía ese hijo, le dijeron, tu hijo va a ser un vegetal toda la vida. Tu hijo va a durar tanto tiempo. Tu hijo, etcétera, etcétera. ¿Y qué dijo esta mamá? Yo lo voy a tener.
Porque si esta es la voluntad de Dios, Él me dará la salida, Él me va a dar la paciencia, Él me va a dar el carácter para poder yo soportar lo que sea necesario. Hermanas, ¿cuántas veces usted se ha sentido estar en el fuego? Alguna de ustedes quizás ahora mismo está allí. ¿Cuántas veces usted ha oído, sabe sobre el alfarero cuando mete una olla y él tiene en su mente lo que ha diseñado? Y la mete y la mete y la da vuelta y le da vuelta hasta que llega a ser perfecta. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Él nos va a meter al fuego y nos va a volver a sacar y nos va a ir sacando las cosas que nosotros tenemos, porque esa es su voluntad. Porque así usted va a salir adelante de esa prueba, y cuando haya pasado esa prueba, usted se va a dar cuenta lo que puede hacer con el Señor a través de su misericordia y su gracia. No lo va a hacer sola, hermana, lo va a hacer por la misericordia de Dios. Y ahora, la fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. La fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. ¿Por qué? Porque las pruebas de fuego o las tribulaciones son las que refinan, validan y demuestran la autenticidad de su fe, transformando nuestra vida en una vida plena, confiada, confianza y sólida. No vamos a crecer espiritualmente si el Señor no nos pone a prueba. Nunca lo vamos a poder llevar a cabo, nunca vamos a poder desarrollarla. Nunca vamos, sin las dificultades, usted y yo, nunca vamos a experimentar la fe. Y sin ellas, la fe va a seguir siendo una fe superficial, de apariencias. Y nunca aprenderemos a desarrollar la paciencia, mucho menos el carácter espiritual. Dios nos mandará pruebas y dificultades para que nuestra fe sea fortalecida y sea una fe genuina. Sin ellas no vamos a crecer. Es el gimnasio espiritual. Es lo que nos va a sacar adelante. Y cuando usted haya pasado esa prueba, va a ver qué fe tendrá. Va a creer, va a tener una confianza. Y hermana, yo le pido una cosa: ore por paciencia al Señor. Pídale paciencia. Hay muchas personas que dicen: yo no le oro por paciencia al Señor, porque si le pido paciencia me va a mandar pruebas. Pero acuérdese una cosa, que cuando Dios le manda una prueba, Él también le dará la salida. Y Él sabe cuánto usted y hasta dónde usted va a llegar con esa prueba. Él sabe lo que usted puede resistir. Él no le va a mandar algo que usted no pueda sobrellevar. Dios conoce su medida de fe. Mire lo que dice Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que usted tiene la fe que necesita para salir de ese problema o de esa dificultad. Usted tiene eso, tiene ya la fe. No tiene por qué pedirle fe al Señor, porque Él ya se la dio. Antes de que nosotros seamos probados, Él ya nos ha analizado. Fíjese lo que dice. Vamos a ir a Lucas 22, y ya casi terminamos. Lucas 22, 31 y 32.
Aleluya. 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Simón, Simón, le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para hacerte la vida imposible. ¿Alguna vez alguien le ha hecho la vida imposible a usted? Pero el Señor Jesucristo ya pidió por usted. Pero el Señor Jesucristo ya le pidió al Padre por usted. Porque le dijo a Pedro: yo he pedido que tu fe no falte. La zarandeada te viene, Pedro. No le dijo el Señor: ¿sabes qué? Como vos andas conmigo y sos mi amigo y me das pescado para comer cuando tenemos hambre, no te va a pasar nada, Pedro, no te va a pasar nada. No, le dijo: yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, pero la zarandeada te viene. Y sí, lo pudimos ver que más adelante todo lo que pasó Pedro, ¿verdad? Pero él había rogado al Padre, a su Padre, para que la fe de Pedro no faltara. Lo mismo con nosotras. Él, algo tan maravilloso que yo recuerdo y me encanta cuando me acuerdo de no me acuerdo en qué, pero está en Juan, donde dice: Padre, te doy gracias por lo que me diste. Estaba orando antes de la crucifixión, antes que fuera arrestado, orando por cada uno de los discípulos, orando por todos. Y también dijo: y también, Padre, te ruego por aquellos que van a oír mi palabra, por los que van a creer por medio de ella, por usted, por usted, por usted, por usted. Él oró por usted en esa oración tan hermosa. Así que, hermana, ¿de qué vamos a temer? ¿A qué le vamos a tener miedo? Si usted es hija de Dios, si usted ha confiado en esas grandes promesas del Señor, no tenemos que tener miedo a nada. De ninguna manera será fácil pasar por la prueba, tribulación o angustia. Cuando nuestro Señor Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, se refería a que no importara de dónde viniera la tormenta más negra o enfurecida, Él iba a estar con nosotros, dándonos esa tranquilidad absoluta que solo se encuentra en Él. Usted se acuerda cuando Jesús y los discípulos estaban en aquel barco y el barco se apresuró a aquella tormenta, se vino aquella tormenta en la mar. Y estamos hablando de personas, de trabajadores experimentados. Los discípulos, que eran pescadores, ellos eran personas experimentadas, sabían lo que se estaban exponiendo en ese momento. La tormenta era feroz. Llevaron a despertar a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? No los regañó, ¿verdad? Sino que se paró tranquilamente y le dijo al viento: calla, enmudece. El que hizo la tormenta le estaba dando órdenes que parara. El que hizo al viento le estaba dando órdenes que dejara de soplar. Ese es el Dios que tenemos nosotras, hermana. ¿Cómo nos vamos a amedrentar por cualquier cosa que venga? Y por más difícil que sea, Él está con nosotros. El Señor Jesús no les dijo a los discípulos: hey, ¿ustedes qué les pasa? ¿Verdad? No les dijo: si esto estaba pronosticado, que esta tormenta iba a pasar, se vieron preparados. No, el dueño de la tormenta y el dueño del aire y del viento les dijo: callen, enmudezcan. No debemos de tener miedo a enfrentarnos a las cosas más difíciles si nuestra atención está puesta en el Hijo de Dios. Amén. Nada nos va a pasar. ¿Quién nos separará del amor de nuestro Señor Jesucristo? Tribulación, angustia, desnudez, escasez, venga lo que venga. Nada ni nadie nos va a poder separar del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Oramos, hermanos.
Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque en medio de tanta dificultad, en medio de la escasez, en medio de quizás, Señor, presupuestos tan apretados, problemas en los trabajos, problemas con nuestros esposos, con nuestros hijos, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por esa gracia absoluta en la cual nosotras podemos confiar. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de mis hermanas y que no importa, Señor, por lo que estén pasando en este momento, que puedan entender que tú estás con ellas, que tú estás cerca, que tú estás siempre a la par, que no estás lejos, que solo falta que traigamos esa petición delante de ti y que para ti, Señor, no hay nada imposible. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.